Buenas tardes, amigos y amigas de la hora de Hurlingham. Estamos acá de vuelta, por suerte, en Filosofía en Construcción, en la segunda temporada. Esta es la entrega número 20, un tanto atrasada, pero estamos acá con el amigo Lucas. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo está nuestro público querido de la hora de Hurlingham? Así que el número 20, ¿eh? Un número redondito. Sí, un número redondito, un número lindo. Contanos, ¿por dónde vamos a transitarlo? En realidad, contarle a la gente, porque vos ya hace un tiempo me habías dicho y lo publicaste en la hora de Hurlingham en papel y está en la web. Exactamente, están todas invitados, invitadas a ver la nota que hemos hecho para este mes de la hora de Hurlingham, homenajeando en el centenario al gran maestro Paulo Freire, que el 19 de septiembre se cumplieron 100 años de su natalicio, Ujú. allá en las tierras de Brasilia, en Recife. Y bueno, la nota de este mes iba en homenaje a una de las grandes mentes, uno de los grandes pensadores de nuestra Latinoamérica y de todo el mundo, porque la verdad es que Freire es un pensador que ha trascendido el continente, ha llegado a Europa, ha llegado a todos los continentes, como uno de los padres o fundadores de lo que se denomina la pedagogía crítica. Estuvimos Es un pasando, gran aporte, sí. mientras vos estuviste hablando, estuvimos pasando una seguidilla de imágenes de él, que empecé a buscar en Google. Entonces es una persona evidentemente muy querida porque estuvo caracterizado en lo que mostramos en fotografías, en dibujos y en demás cosas. Así que te escuchamos con total gusto para que no, para que le cuentes a la gente cuál es tu visión, tu cariño, y qué opinas sobre este hombre. Exactamente. Bueno, vos dijiste, es una persona muy querida, es una persona muy estudiada, es una persona muy citada, muy reconocida, a tal punto, digo, que excede, si se quiere, ¿no? Toda esta cuestión del ámbito académico, universitario, porque hasta el día que el 19 de septiembre, justamente vos hablaste de Google, y si uno entraba ese día y abría Google, se encontraba con un homenaje de la página a Paulo Freire, ¿no? Lo cual es interesante para ver el impacto que ha tenido. Y al mismo tiempo, como sucede muchas veces con estos grandes pensadores, que no solo son pensadores teóricos, sino son prácticos y están en el campo, están trabajando con la gente y transformando la realidad, así como es muy citado y muy pensado, al mismo tiempo sigue siendo, si se quiere, complejo de aplicar, ¿no? Porque, digo, Paulo Freire es una lectura obligada de cualquier profesorado, cualquiera que haya hecho formación docente y se haya estudiado pedagogía, encontrado Freire por todas partes, ¿no? De todas las formas y colores posibles. Y sin embargo, el aula, la tarea educativa que nos plantea Freire sigue siendo una gran deuda pendiente, ¿no? Y sigue siendo una búsqueda, una indagación, una prueba y error, ¿no? Y un desafío que tenemos todavía en el siglo XXI, ¿no? O sea, para mí Freire es de esos que son, a ver, es tan interesante lo que plantean y al mismo tiempo es tan revolucionario por un lado, que más allá de que cierto sistema formal lo haya asimilado, al mismo tiempo el pensamiento de Freire critica ese sistema formal, ese sistema educativo establecido, y entonces sigue generando como ese desafío, ¿no? Y uno cuando recuerda a Freire, que en realidad a ver, no dejó este mundo hace tanto tiempo, en 1997 murió, pero cuando uno piensa en Freire, piensa lo difícil que es esa combinación entre teoría y práctica, ¿no? Esa praxis que tiene que tener cualquier educador, y lo complejo que es, ¿no? Eso digo, a título de opinión personal, ¿no? Obviamente, pero me parece interesante de pensar, ¿no?
Yendo un poquito como para tener ese panorama, ¿no? De por lo menos lo que siento yo, cada vez que me vuelvo a maravillar con algo que dijo, pensó o hizo Freire, ¿no? Y por cómo también está instalado dentro del campo educativo, que ya les decía, no es solo en América Latina, sino que es en todo el mundo. Digo, es reconocido por los lugares más prestigiosos de Europa, así que realmente tiene un peso muy grande. Por grandes pedagogos, tiene un peso enorme. Pero bueno, básicamente digo, yendo para el oyente que dice, bueno, ¿qué está hablando este señor acá, ¿no? De Freire, ¿no? Básicamente, a ver, vamos a como poner un panorama así como biografía mínimo, como para situarnos. Freire es un pensador, yo les dije, nacido en Brasil, que desde muy temprano él vivió la pobreza, sufrió la pobreza, la miseria y la situación compleja económica del país, y que en los años 60 él entró a la Facultad de Derecho, comenzó a estudiar Derecho, pero que pronto, bueno, nunca enganchó con la carrera de Derecho y estudió filosofía, estudió psicología de la educación y comenzó justamente a especializarse en el campo de la filosofía de la educación, ¿no? Él ya trabajaba en el año 62-63 en el Departamento de Extensión Universitaria, ¿no? Y junto a otros profesores, ¿no? que también trabajaban en el aula, decide llevar adelante un proyecto, ¿no? de alfabetización en el norte de Brasil, en una zona básicamente de vida campesina, alejada de los centros urbanos y alejada del sistema educativo formal, ¿no? Y piensen que en los años 60 el acceso a la educación y el nivel de masificación que tenía la escuela primaria y secundaria muchísimo menor al que tiene ahora, ¿no? Es como para contextualizar. Pero básicamente parte con este grupo de profesores y a partir de la aplicación de un método de enseñanza diferente, no tradicional, eh, que ahora vamos a contar un poquito de eso, un método de enseñanza participativo, democrático, verdaderamente inclusivo, donde se rompía como esta especie de barrera y de distancia entre el educador y el educado, ¿no? Entre el profesor y el alumno, terminan logrando un gran nivel de alfabetización, justamente en una población que se veía como totalmente alejada del aprender a leer y escribir, o sea, estamos hablando, ¿no? a ese nivel, justamente involucrándolos en un proceso de enseñanza-aprendizaje donde los campesinos y los trabajadores, ¿no? Le daban un nuevo sentido y resignificaban la educación, porque ellos creían que básicamente educarse no era para ellos, porque no lo necesitaban, primero que de alguna manera no lo necesitaban para su vida diaria, y por el otro lado porque estaban como excluidos del sistema que requería, ¿no? la práctica de lectura y escritura. Bueno, es tan fuerte el éxito, digamos, del proceso que de alguna manera se comienza a elaborar este método crítico pedagógico freiriano que recibe, ¿no? el apoyo del gobierno y comienza a realizarse una campaña de alfabetización masiva, ¿no? De más o menos, como te dicen, 20.000, 30.000 centros comunitarios con la pedagogía freiriana y que se planificaba alfabetizar como 1 millón de personas aproximadamente, ¿no? Los números. Este proceso comienza a avanzar y comienza a desarrollarse muy bien, pero es cortado cuando en el 64, golpe militar en Brasil. Freire, bueno, termina encarcelado unos más o menos 70 días, es acusado de traidor y obviamente no le va a quedar otra que el exilio. Se va a Chile, ¿no? Va a comenzar a trabajar en Chile, en la Universidad de Santiago, y ahí es donde empieza como a desarrollar su carrera teórica, ¿no? de escritor, obviamente desarrollando toda su visión pedagógica, su experiencia en el campo y escribiendo sus primeras grandes obras
en el año 67, 68, que publica La educación como práctica de la libertad, y unos años después que publica la famosa, porque es como la obra capital de Freire en los años 60, La pedagogía del oprimido, ¿no? Es como la gran obra del pensamiento de Freire, que comienza a escribir justamente en Chile. Allá se publica en el año 68, creo que en Brasil recién se publica en el 70, y justamente en el año 70, con también la complicación de la situación chilena, por el golpe militar, bueno, va a Europa, a trabajar a Europa, Suiza, y a desarrollar o a seguir desarrollando su pedagogía, ¿no? Su pedagogía crítica o su pedagogía del oprimido liberadora, ¿no? Recién en el año 80 va a volver a Brasil y bueno, ahí sí, se va a instalar en Brasil, va a comenzar a trabajar en las universidades, bueno, va a simpatizar con el Partido de los Trabajadores, y etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a ir por las ramas, pero un poco quería situar esa historia, porque es también la historia de Latinoamérica, ¿no? Y es lo que ocurrió justamente en los años 60, en los años 70, y luego con el reingreso del neoliberalismo, por el cual Freire fue absolutamente crítico, ¿no? Yendo un poco justamente a esta obra, Pedagogía del Oprimido, Freire está lleno igual de grandes obras que realmente recomiendo todo, ¿no? Pero básicamente en la pedagogía del oprimido lo que Freire se propone es justamente desarrollar, ¿no? Una teoría del acto educativo, una teoría y una práctica del acto educativo, donde justamente el eje, ¿no?, esté puesto no en la figura de la autoridad educativa, sino de quien aprende, pensándolo justamente en el lugar del oprimido. ¿Por qué? Porque Freire se da cuenta o reconoce, ¿no? Retomando el concepto de hegemonía de Gramsci, ¿no?, que la educación es pensada desde una élite, pensada desde un sistema desigual, desde un sistema opresivo, ¿no? Lo que hace la educación formal es básicamente reproducir esa opresión, ¿no?, y crear ciudadanos, ciudadanas serviles al orden establecido, ¿no?, determinando obviamente su rol en la sociedad, su lugar, reproduciendo su desigualdad, creando individuos para determinado sector social, ¿no?, digamos, formando empresarios, formando abogados, formando banqueros, y dejando obviamente una gran porcentaje de la población excluida, y también formando justamente gente obediente al sistema o incapaz de criticar y de observar, ¿no?, las situaciones de opresión y de violencia que se reproducen dentro del sistema. Básicamente, la clase dominante produce una educación a partir de una ideología dominante, y la educación termina sirviendo el método, si se quiere, más sutil, pues podemos decirlo así, más sutil o invisible, donde la ideología dominante inyecta a los dominados justamente su lugar de pasividad en el sistema. Y entonces él observa en el aula, en el ámbito educativo, cómo esa ideología de la dominación, de la opresión, de la violencia, se reproduce en el aula. Básicamente a partir de lo que él denomina la educación bancaria, que es lo que él llama a la educación tradicional, ¿no? Y que en buena parte, hoy en día por supuesto las cosas están resignificadas, pero cuando uno pensaba en la educación a primera mitad del siglo XX, a mitad del siglo XX, era muy fuerte justamente la impronta autoritaria y lo que él llama la bancarización de la educación, ¿no? Y hoy obviamente utiliza bancaria por dos cosas, ¿no? Primero porque tiene una connotación económica muy fuerte, ¿no?, hablar de bancario, ¿no? Y porque obviamente el sistema reproduce una desigualdad económica de base, pero además porque en la educación bancaria se considera que el estudiante es básicamente un banco de datos, ¿no? Es un sujeto pasivo, ¿no?,
es como un recipiente, ¿no? Un recipiente vacío, sin intereses, sin ideología, sin pensamiento, descontextualizado, ¿no? Sin vivencia, sin sentimientos, sin básicamente nada, más que un banco en el cual el docente va a insertar información. Aquella información que obviamente se presenta como la información necesaria, ¿no? La objetiva, la neutral, ¿no? La información propia de la disciplina que el educado debería simplemente recibir y aprender a reproducir, ¿no? Digamos, el rol del estudiante en la educación bancaria es absolutamente pasivo y el rol del docente o del profesor o del maestro es básicamente bajar esa información que obviamente está elaborada de acuerdo a diseños y a planes ministeriales que obedecen obviamente a una visión, una ideología del mundo y a un sistema social, político, económico, y lo que hace el profesor es básicamente bajar esa información a la mentalidad del estudiante, ¿no? Esa educación bancaria es la que va a poner en crítica a Freire porque justamente la considera cómplice de, bueno, la desigualdad, la violencia política, la violencia social y la marginación extrema en lo que vive gran parte de la población latinoamericana, porque para él el objetivo de la pedagogía es justamente no la repetición, sino la liberación, ¿no? O sea, justamente se llama pedagogía del oprimido porque para la visión freudiana y la educación crítica, el objetivo de la pedagogía es alentar, estimular, ayudar, acompañar la liberación de los individuos como un proceso permanente de liberación que tiñe, digamos, toda la práctica cotidiana permanentemente, sin caer en la idea, digo, de la vanguardia iluminada, ¿no? El profesor trae la verdad y viene a liberar a los demás. No, no es ese el proyecto freudiano, sino entendiendo que tanto el docente, el educador, como el educado se liberan al mismo tiempo, ¿no? Se liberan en el acto educativo, en el proceso educativo, cuando ambos son conscientes y críticos de su rol, ¿no? Y desarrollan una visión emancipatoria. O sea, no cae en esta cuestión de mantener justamente una jerarquía, ¿no? O cristalizada, ¿no? En la cual el profesor, ¿no? Te dice, bueno, esto es la libertad y el estudiante la aprende y entonces supuestamente con eso se libera. No, sino que el proceso de liberación es justamente requiere de tanto del educador como del educando. Es un proceso dialéctico, es un proceso abierto donde ambos elementos interactúan y en esa mediación, ¿no? En esa mediación se produce o se va generando la visión crítica, ¿no? El pensamiento crítico. Siempre en relación con el mundo, porque básicamente lo que hace un docente es mediar entre el conocimiento, el estudiante y el mundo. Y la educación en el proyecto freudiano es justamente una educación contextualizada. Si la educación no sirve para poner en cuestionamiento, para problematizar, ¿no? Para pensar críticamente el mundo que nos rodea y sus instituciones y sus realidades y sus prácticas, es imposible justamente plantear la emancipación pedagógica, pero también política y económica de los, los individuos. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Porque mientras vos me escuchás, ¿no es cierto? Sí. Sí, Em, perfecto. Sí, 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 sí. Vos sabés que yo pensaba, digo, eh, he escuchado hablar de él un montón. Al punto que uno creería, bueno, entonces la educación en Argentina, en Uruguay, en Chile, debería ser toda de él, digamos, toda basada en él. Sin embargo, vos nombraste lo que es
que vivimos en un sistema educativo y en un armado social, ¿cómo podría decir? Utilitario. Y entonces la pregunta que yo me estaba haciendo era, ¿en qué porcentaje pensás vos que se aplican las ideas de Freire, digamos, en América Latina, digamos, en Argentina, específicamente? Porque me parece como que queda bien hablar de él, pero que es muy complicado aplicarlo porque él va al hueso directamente. Va al hueso, no quiere manipular, quiere que la gente sea libre, trabaja para la liberación, como vos dijiste, del profesor y del alumno, o de la profesora y la alumna. Y yo no estoy tan seguro en qué porcentaje se aplica eso. ¿Vos qué dirías sobre tu experiencia Y personal o tú, lo que vos sí, pensás que podría llegar a ser? claro, bueno, hablar en un término, imagínate, de porcentajes es muy difícil, es muy difícil. Eh, es realmente complicado. Eh, Te metí yo en un creo que brete, te metí con la me pregunta, metiste te en una metí en un pregunta brete. difícil, pero está muy bien, para eso estamos Y problematizando, ¿no? estamos hablando de este Eh, hombre, bueno, dije, a preguntar. Yo, claro que vos no vas a saber cuál es el porcentaje, yo tampoco. Pero de no, repente no, vos ya te digo, pero tenés un sentido de decir, qué sé yo, hablo uno ve la actitud de los chicos, colegas tuyos, algunos serán entrañables más, sí, sí, otros sí, te menos, entiendo, y decís, te bueno, entiendo ¿qué perfectamente. porcentaje este hombre tan importante para la filosofía y la educación del mundo, que lo tenemos, ha sido nacido acá al lado nuestro, tiene eso? Claro, sí, no, no, ya sé, digo, yo empiezo el porcentaje, obviamente, no, no es que te voy a decir un número, te digo 17, y ya está, no, pero, a ver, por un lado es muy, muy influyente, porque es cierto que ha cambiado mucho a ver, la pedagogía tradicional, si te paras en los años 50, en los años 60, en los años 70, ¿no? Por un lado es muy influyente, le ha dado como, digamos, desde su perspectiva, ha cambiado mucho la visión del estudiante, ¿no? Ahora, a ver, obviamente, a nivel teórico, nadie diría que el estudiante es un recipiente vacío que tiene que recibir conocimiento, no. Se busca una participación activa, hay toda una búsqueda de generar pensamiento crítico, ¿no? O sea, incluso desde a ver, desde el planteo, el diseño educativo, ¿no? Por un lado está como presente. Por el otro lado, en la práctica falta muchísimo, a ver, falta muchísimo, enormemente, eh, de, de, de realización, si se quiere, del proyecto freudiano, porque yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la educación, no la escuela, sino la educación, es justamente como esta desvinculación del sentido del contexto, ¿no? Por más de que siempre se diga hay que contextualizar los saberes, en la práctica se vuelve muy, muy difícil. Sobre todo porque creo yo que hay una gran deuda también a nivel formativo con eh, el hecho de que en general los docentes se los forma como mucho a nivel teórico, si se quiere, y sin embargo a nivel práctico, que es donde realmente se tienen que hacer como todas estas conexiones, ¿no? Bueno, falta muchísimo, ¿no? No es vano, muchas veces uno dice, un poco un chiste recurrente, pero que es cruel y realista, ¿no? Dice, bueno, cuando empezás a dar clases, olvídate de todo lo que te enseñaron en el profesorado, ¿no? Porque en la línea de formación hay toda una cuestión teórica y te pueden dar Freire de la A a la Z, ¿no? Pero después en la práctica te diste cuenta que a nivel de herramientas es poco y nada lo que realmente se te enseñó como para justamente llevarlo al aula y te encontrás con problemáticas que nunca te las mencionaron o nunca realmente te las hicieron descubrir. Entonces hay un gran hiato ahí, una gran contradicción entre teoría y práctica,
por lo cual yo te diría que, a ver, sí, en líneas generales es mucho menos lo que se aplica, es más lo que se dice que lo que se aplica. Y que claramente cuando uno, también cuando uno observa, si se quiere, la realidad del rol que tienen los estudiantes y de a qué nivel se produce o se trabaja sobre el diálogo, como lo plantearía Freire, y qué espacios y qué oportunidades tienen los estudiantes y qué proyectos. Bueno, uno se da cuenta que hay muchísimo que no se aplica. Por más de que te puedan bajar una muy bella teoría a nivel Ministerio de Educación y te pueden enseñar un montón de pedagogía crítica, si se quiere, en el profesorado. Después, a nivel de la práctica, la escuela sigue siendo también un gran sistema de disciplinamiento, sigue teniendo un montón de elementos conductistas y mecánicos y hasta autoritarios, aunque estén disfrazados de democracia. Entonces es mucho lo que falta todavía. Pero pero igual está ahí como, si se quiere, el fantasma de Freire sigue estando flotando ahí y sigue generando mucho pensamiento y problematización también de la tarea educativa. Y eso me parece muy necesario también y muy importante, ¿no? Realmente tiene peso también la presencia de Freire y de lo que significa en la mente de un montón de compañeros y de colegas que día a día trabajan desde la educación formal o desde la educación popular o en ámbitos no formales, siguen trabajando con las ideas de Freire e intentando aplicarla, ¿no? O sea, no te estoy respondiendo la pregunta, sino que te estoy dando como un panorama muy amplio, en donde creo yo que por un lado hay muchísimo de Freire que no se está aplicando y por el otro lado hay espacios donde justamente se lo ha tomado como una referencia y se intentan llevar adelante sus ideales. Pero digamos Pero que a nivel sistema es más lo que se dice que lo que se hace, a yo mi creo, entender. yo creo que me has contestado y te voy a explicar Bueno, por qué a mí me sirve. Porque la cuestión humana es compleja. Nadie, es decir, no estoy diciendo nada que no se sepa. La pandemia mostró la dimensión de la complejidad. Es decir, en lo positivo, en lo negativo. Es decir, en el hecho de que la aparición y la estatura de personajes como Freire, que están llamándote a la reflexión y combatiendo para que uno abra los ojos en el área de él, en el área filosófica, en el área política, en cualquier área que tenga que ver con la conducta humana, es suficiente con que él haya hecho lo que hizo, porque es como si fuese una vertiente de agua fresca, que vos sabés que está ahí, que vos sabés que no se puede tapar, y que permanentemente, es decir, va a ser un llamado de atención para todos. Es decir, pienso en él como pienso en otras personas que también son referentes de eso, es decir, de problematizar. Al problematizar vos estás reconociendo que hay una complejidad en la conducta humana que es muy embromada, que tiene caminos para mejorarla, pero que a su misma vez, como vos dijiste, también hay otras personas en las instituciones que juegan el juego contrario, que juegan el juego exactamente. contrario. Por Sí, eso vos me lo contestaste exactamente. al meterte y enredarte y decir, bueno, voy sacando esto. Obvio que no iba a ser para un porcentaje 25,76%, no iba a ser así. Bueno, parece el sueño de cualquier persona que quiere que las cosas cierren fácil, ¿no? Cerrarlo con un número. Bueno, ¿no? También es como pensar una visión bancarizada de la educación. ¿No? Y Yo, de creer de que educar tiene que ver también con que cierren, ¿no? Que cierren los números, básicamente. Y es una visión también muy neoliberal que lamentablemente sigue siendo dominante, ¿no? El neoliberalismo a nivel educativo
sigue siendo la visión dominante, por más de que uno podemos entrar a hablar de la cuestión de las políticas de Estado y podemos debatirlo, yo creo que sigue siendo el dominante, ¿no? El neoliberalismo, y que me parece que él alertó también mucho acerca de qué sucede cuando la educación se transforma en realidad en, bueno, queda en manos de los mercados y, o bueno, eso que vos llamás que no es mercado, sino, ¿cómo es que lo definiste? Lo definí como el ámbito en el cual se practica el Ahí abuso está, el comercial. ámbito en el cual El ámbito en el el cual abuso se practica el comercial. abuso comercial. No se llama más mercado porque el mercado siempre tenía que tener, como te dije yo, según mi teoría, alguna constante, algo que era una negociación de partes. Pero cuando alguien dice, no, las cosas son como yo digo, entonces yo digo, bueno, es el ámbito donde se practica el abuso comercial. Bueno, es exactamente, ¿no? Y bueno, la educación pensada como necesariamente parte reproductora de la ideología liberal y meritocrática, individualizante, justamente va en contra de la liberación, la emancipación de los oprimidos. De hecho, ¿por qué? Porque claramente genera un gran sistema de exclusión, donde ya sabemos, son algunos, pocos, o una parte de la población la que llega a recibir una educación, si se quiere, y entre comillas, porque también lo podemos relativizar, de calidad, y una gran masa de individuos, de personas que o no recibe la educación, o está fuera del sistema, o recibe una educación de bajo nivel. Lamentablemente eso sucede y está muy instalado. La cuestión de la neoliberalización educativa. Yo creo que eso También, también se ve mucho sí, hoy por yo, hoy, y en el contexto en el que estamos, sí. está muy, para mí está muy marcado, ¿no? El otro día es una mezcla de cosas que tengo en la cabeza. Y vos sabés que cuando yo digo eso, vos decís, no, no vamos a estar 2 horas. Pero hay varias cosas que están cambiando, el ámbito científico, el ámbito sociológico, sobre la comprensión de nosotros, las personas y nuestra complejidad, eh, eh, y después la responsabilidad que a cada cual le cabe. Es decir, cuando vos sabés que tenés que dar una lucha como persona y no la das, vos sos un cobarde. Entonces también tenés que asumirte en tu propia cobardía. Es decir, y que cuando vos no estás dando la lucha, estás dejando que los otros avancen sobre vos, y muchas veces el que hace eso también es consciente. Entonces hay un doble juego, el juego del que tiene mucho poder, pero también el juego del que individualmente y a su misma vez colectivamente, tan solo con decir no, alcanza y empieza el camino. Entonces también están las otras personas a las cuales te dicen, no, ya, ¿qué me importa? No, no creo en esto. Se cierra y también son corresponsables de situaciones donde lo bueno, lo dinámico, lo universal, la apertura no pueda funcionar. Están esas dos cosas, porque a mí no me gusta poner, porque me obliga a poner a esas personas que son conscientes de que se tienen que defender y no lo hacen porque dicen, no, arrugan, y yo no lo puedo poner como víctima. No lo puedo poner como víctima. No, no me sale ponerlo como víctima. Porque después actúan como si fueran, entre comillas, sicarios de punto suspensivo, lo que vos quieras. La enseñanza, la economía, la política, lo que fuera. Entonces yo digo, habría que ver uno por uno quiénes son las víctimas, quienes colaboran con su actitud, y ni hablar de profesores, de los que tienen que educar, que todavía son más conscientes de esto, por tener el conocimiento y por saber qué es lo que tienen que hacer para abrir una cabeza, y también saber qué es lo que tienen que hacer para ayudar a cerrar una cabeza. Yo voy hasta ahí, no sé vos, ¿cómo cerrarías esta charla? Y los dejamos calentitos, porque la verdad que hay tanto para hablar de este hombre que es una maravilla. Es una persona entrañable, entrañable, humanamente muy entrañable.
Totalmente, totalmente. Eh, Mira, podemos dejar tantas cosas abiertas, pero me parece que lo que queda abierto sobre todo es la necesidad, ¿no? de tener una pedagogía, una educación crítica, de problematizar, ¿no? Que ese es uno de los caballitos de batalla de Freire, pero que tiene que ver con la problematización del mundo, ¿no? La enseñanza no es solo una transmisión de contenido, sino que es entender nuestro lugar en el mundo, es entender nuestro lugar en la sociedad, entender nuestro rol como sujetos políticos, ¿no? Eso es básico y se insiste tanto con este tema, ¿no? De tantos sectores de derecha que le quieren quitar el valor político a la educación, ¿no? Y que están constantemente buscando, ¿no? Con la alarma del adoctrinamiento y queriendo escarbar, ¿no? Intentando construir una especie de educación, ¿no? Aséptica y abstracta y vacía de contenido, que es propio a ver, de todo sistema de poder, ¿no? Pero que el neoliberalismo sabe explotar muy bien. Me parece que hay que recuperar esa visión crítica y el valor que Freire le da al diálogo, ¿no? Hay frases de Freire como muchas dando vuelta, por supuesto. Hay una que a mí me encanta, que está en la pedagogía del oprimido, que dice, ¿no? Nadie libera a nadie, nadie se libera solo, sino que los hombres se liberan en comunión. Y para que los hombres se liberen en comunión, hombres y mujeres y cualquier identidad, es fundamental la problematización y es fundamental el diálogo, ¿no? Y recuperar como ese lugar de encuentro con el otro, porque básicamente lo que está pensando Freire es una educación donde realmente haya una conexión y un vínculo con el otro, ¿no? Donde se aliente a ese otro a quitarse de encima, o eso, sus prejuicios, sus estereotipos, sus miedos, sus limitaciones y pensar la realidad de otro modo, ¿no? Y entendiendo esta visión de la educación como un proceso constante de liberación que no se hace solo, sino que se hace con el otro y siempre con mediación del mundo, ¿no? Y en mediación del mundo, digo, educamos, y esto digo como docente, ¿qué clase de ciudadano, o palabra ciudadano no me gusta, qué clase de sujeto creamos cuando educamos o intentamos crear, ¿no? Un sujeto pasivo que reproduzca lo que ya está, o un sujeto liberador que se cuestione las cosas, que no se deje engatusar, no se deje chamullar por los poderes de turno, sean de gobiernos, de estados, de mercados, de empresas o del propio docente también, ¿no? Y creamos un sujeto que piense realmente, que tenga una mirada activa o revolucionaria de la realidad y sobre todo una mirada empática, ¿no? Que quiera no liberarse solo, no caer en la trampa liberal del progreso individual, sino entender que somos un colectivo y que la liberación y el progreso se dan siempre en conjunto y no defendiendo un status quo y dejando a los demás afuera, ¿no? Entonces todas esas ideas a mí me parece que tienen un valor, pero de absoluta actualidad hoy en día, donde todo está tan discutido y tan en crisis, ¿no? Y tan debatido, pero que seguimos como, nada, cayendo otra vez en las mismas trampas que ya denunciaba Freire en los 60 y que denunció en los 70 y en los 90 hasta sus últimos días, ¿no? Seguimos como repitiendo una historia y me parece que la educación tiene que servir para repensar esa historia y, bueno, crear otra posibilidad, ¿no? Crear otra realidad, ¿no? Transformar el mundo. Y me parece que ese ideal de Freire está absolutamente vigente. A veces más, como decía yo, en la proclama que en la realidad. Pero está ahí, ¿no? Y hay una puerta abierta, hay un camino ahí que hay que recorrer y que me parece que es un gran desafío que está abierto y que nos sigue pinchando eh, y que nos sigue obligando a responsabilizarnos y a comprometernos con eso, ¿no? Entonces me Eh, parece que ahí hay sí, un, un lugar.
Hay un lugar muy para grande, seguir pensando. como dijo Lucas, hay un lugar muy grande para seguir pensando. Pero hay una sola, hay una verdad que es notoria, es decir, necesitamos liberarnos en forma colectiva. Y es cierto lo que dice Lucas, siempre se están repitiendo las mismas cosas, quizás porque no las terminamos de aprender. Yo creo que cada vez que hacemos una repetición, algo estamos aprendiendo y se va acortando la brecha del poder. Porque ha pasado en otras partes del mundo donde notoriamente, es decir, tienen otra calidad de vida colectiva. Y eso también uno sabe por la historia de esas otras sociedades que han tenido luchas profundas. No es que nadie no se regalaron nada. América Latina sabrá cuál es el camino, cuántas veces va a equivocarse, cuántas veces va a pisar la misma piedra, hasta que un día salga, hasta que un día amanezca la empatía, es decir, pensar en el otro, entender que las cosas es como que si fueran, como hay algo que tenemos que traer tirando todos a la misma vez, de la misma cuerda para que esa realidad y esa vida digna se acerque. Y Freire es un referente permanente para esto. Yo les deseo a ustedes la salvaje situación de su propio cuestionamiento. Porque es salvaje porque cuando vos te empezás a cuestionar y entras en un umbral de caos a veces. Pero no es, pero yo prefiero un caos que me lleve, digamos, una situación inestable, vos podrías decir, pero que me lleve a poder tener la posibilidad de encontrar una salida, a la otra que diga, no, me quedo acá quietito, así, durito como estoy durante miles y cientos de años y siga viviendo así como estoy viviendo. Gente, yo por mi parte me despido hasta la semana que viene. Lucas, todo tuyo. Bueno, hasta la semana que viene. Gracias por estar acá. Siempre hacen el aguante. Y bueno, espero que esto nos sirva para pensar y repensarnos, ¿no? Entendiendo que somos seres, a ver, ¿cómo decirnos? Complejos, amplios, de numerosas esferas, de numerosos campos, y que sea educación, sea política, sea economía, sea sociedad, sea el deporte o sea lo que sea, ¿no? Hay que pensar justamente en términos de, como diría Freire, una pedagogía de la liberación. Porque esto que dice Freire, ¿no? Perdón, que te robo, pero robo una cosita más para el cierre. Cuando él analiza la educación y la ve atravesada justamente por la ideología de la clase dominante, es lo que significa, digamos, situar el problema, ¿no? O sea, él ve la cuestión de poder, él ve la violencia, la desigualdad, la injusticia, bueno, la analiza en la educación. Lo mismo se puede analizar en cualquier campo, digo. Por eso pienso en el deporte, está totalmente atravesado por las desigualdades. Y lo mismo con cualquier otro lugar. Entonces también tiene que ver con empezar perdón, a politizar, ¿no? Esos espacios y empezar a entender que somos nada, seres políticos que construimos un mundo a partir de valores, de ideologías, de formas de pensar y que nuestra acción es política porque siempre nos hace interactuar con el otro. Y en ese encuentro con el otro es donde construimos una visión y una práctica de la comunidad. Entonces hay que ser muy conscientes de eso. Nos vemos, gente. Hasta luego, Lucas. Muchísimas gracias, ¿eh? La verdad, Chao Marcelo, fantástico. nos vemos gracias a vos, como siempre. Hasta luego.